Entonces es Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 12. No vamos a, como tal, estudiar todos los versículos esta ocasión. Vamos a estar dividiendo estas lecciones en varios domingos, pero es importante que entendamos como todo el contexto para que sea el mensaje entregado por completo, ¿no? Entonces, Santiago, siempre les he dicho a través de estos temas que es una carta muy práctica. Sí, Santiago, más que hablar de teología, no, sí tengo, gracias. Más que hablar de teología, Santiago se enfoca en hablarnos de la aplicación de esa teología, cómo se aplica a una vida que sirve a Dios, que crece, que madura, que también le predica a otros y que le es útil a nuestro Dios. Las semanas pasadas hablábamos de la sabiduría, hablamos del poder de la lengua y de cómo lo que nosotros hablamos y de cómo nuestra actitud impacta el ambiente en el que estamos y también impacta nuestra actitud y cómo actuamos frente a las diversas situaciones que están en nuestra vida. Pero en el capítulo 4, Santiago nos da una nueva forma de ética para aquellos que son cristianos, ¿sí? Y esa palabra es importante, la palabra ética, porque la ética es todo lo que a una persona lo lleva a tomar determinaciones en su vida. Sí, la ética es algo que uno ha interiorizado, son las herramientas con las que luego uno toma decisiones en su vida. Si algunos de ustedes tomaron esas clases en la secundaria, en la preparatoria, no en la primaria, en donde les enseñan la diferencia entre la moral y la ética. Y lo que nos enseña Santiago es justamente eso, la ética. Que entiendas, que interiorices que todo lo que deberías de decidir en tu vida tiene que estar motivado, inspirado e influenciado por Dios, de manera que impacta en la forma en la que te comportas y las cosas que determinas hacer a partir de que conoces al Señor. Por eso comienza el versículo 1, vamos a comenzar leyéndolo. Dice, es una pregunta retórica, dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Aquí Santiago está hablándole al pueblo de Israel y en este entonces, o lo que Santiago nos da a entender es que en los hebreos había ciertas problemáticas entre los mismos que componían la sinagoga, tanto entre ellos mismos, es decir, entre los mismos hermanos en la fe, como en ellos mismos, con ellos mismos. Sí, es decir, entonces, que Santiago quiere rastrear dónde está el problema de las personas. Y eso es lo que él está preguntando en forma retórica, como si les estuviera llamando la atención a manera de que ellos se den cuenta de que la forma de vida que están llevando no es la que agrada a Dios y no es la óptima. Santiago entonces les pregunta de dónde nacen o cuál es la raíz de los problemas que tienen. ¿Algunos alguna vez han pensado en eso? ¿Se lo han preguntado? La raíz del por qué me pasan cosas, la raíz del por qué tengo problemas, la raíz del por qué estoy peleado con mi familia, la raíz del por qué no está a lo mejor bien mi situación matrimonial, la raíz del por qué a lo mejor no tengo relación buena con mis hijos. ¿Dónde nace el problema? ¿Qué pasa, no? Que a veces tenemos este árbol fuera de la casa lleno de espinas. Y entonces a lo mejor uno quiere trabajar en su jardín o uno quiere trabajar con los cables afuera y se raspa, se espina. Y a veces en nuestro actuar ilógico queremos tomar el costotomo, ¿no? Las tijeras de jardín y queremos cortar las espinas para que el árbol no espine. Pero el problema no es las espinas, sino el árbol. Yo podría cortar las espinas, pero naturalmente van a seguir creciendo porque ese árbol da espinas. Suena a algo ilógico que una persona haga. No hemos visto a nadie que dedique un día completo a quitarle todas las espinas a un árbol, ¿verdad? Lo que normalmente haría una persona es cortar el árbol. Si yo necesito tener acceso a este lugar, a lo mejor tengo niños que juegan aquí, que sufren daños, mejor quito la maleza, quito lo que lastima, quito la hiedra venenosa, ¿no? Remuevo los árboles que tienen espinas, corto el problema de raíz. Suena eso lo lógico, pero nosotros en nuestra vida, hermanos, muchas veces no hacemos eso.
Queremos atacar los resultados, pero queremos seguir actuando de la misma manera esperando que dé un resultado diferente. Alguna vez un matemático dijo que lo más ilógico, lo más absurdo que puede hacer un hombre es repetir siempre la misma operación esperando que el resultado sea diferente. Entonces Santiago les hace esta pregunta a los hermanos: ¿dónde nacen los problemas que tienen? ¿Dónde está la raíz de la cuestión del por qué no pueden mejorar? Versículo 2 dice, y parece que esto aplica a los hebreos, pero vamos a ver que de fondo nos aplica a todos nosotros. Dice: codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Vean ustedes, hermanos, la imagen que tenemos de las personas a las que les está hablando Santiago. Santiago dice que ellos anhelan cosas fervientemente que nunca alcanzan. Que ellos matan, no lo dice en el sentido literal de asesinar a otros, sino que mentalmente codician de tal manera que llegan a repudiar a las personas a las que sí les va bien. Moralmente quisieran destruir sus vidas para ellos adquirir lo que esas otras personas tienen. Dice entonces Santiago: ustedes matan y arden de envidia, pero ustedes no alcanzan. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. ¿Les suena esto de algo? Terriblemente, ¿no? Es como si nos estuviera hablando a nosotros personalmente, que muchas veces deseamos intensamente algo, pero no lo podemos alcanzar por más que nos esforzamos en alcanzarlo. Parece que no podemos hacernos de eso. También, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos deseado con envidia lo que otros tienen? Vemos a las personas que tal vez tienen un mejor carro que nosotros y quisiéramos tener ese carro. Tal vez vemos personas que tienen una mejor propiedad y desearíamos nosotros ser los que tienen esa propiedad. Vemos que el mundo reconoce a cierto tipo de personas y nosotros envidiamos eso y quisiéramos tenerlo, pero a final de cuentas no lo alcanzamos. Dice que combaten y luchan, pero no alcanzan. ¿Cuántas veces, hermanos, se han esforzado, han trabajado, han sudado, han hecho todo lo que está en sus manos para que al final no coseches nada de ese esfuerzo? ¿Les ha pasado? Yo creo que a todos, ¿verdad? Todos podemos identificar algo en lo que nos hemos esforzado, que hemos anhelado, que hemos buscado, que hemos hecho hasta el último intento por alcanzarlo. Pero cuando parece que lo vamos a tener, no alcanzamos a conseguirlo. Santiago entonces pregunta: ¿dónde está la raíz de esos problemas? Porque la situación en el versículo no es que nosotros busquemos más intensamente, que nos esforcemos más fuertemente, que tal vez si te esfuerzas 2 o 3 años más, tal vez lo alcances y lo consigas. La situación es que Santiago dice que por más que te esfuerces, no lo alcanzas. Que por más que lo quieras y lo añores, no lo vas a obtener. Porque el problema no es tanto el esfuerzo que haces o no es que no lo deseas. Tienes que pensar en la raíz del problema. Es como si estuvieras en un combate y por más que tires buenos golpes, por más que sepas las maniobras, no puedes vencer al enemigo, es muy fuerte. No sabes cómo vencerlo y no tienes la posibilidad de ganar por más que lo hagas de la mejor manera que conozcas. Dice el escritor Evis Carballosa en el libro en el que aborda estos temas, dice: la calidad de vida reflejada en este capítulo es terriblemente baja. Los lectores son acusados de vivir en guerras, conflictos, excesos, falta de oración, envidia, adulterio, orgullo, calumnia y homicidio. Total que Santiago usa un lenguaje tan sombrío para describir la condición de sus lectores, que muchos intérpretes han preguntado si el apóstol se dirige a cristianos o a judíos inconversos.
Piensen en lo que está diciendo el hermano, que la condición de vida de la que está hablando Santiago es tan terrible que algunos lectores se preguntan si se lo dice a cristianos. Porque codician, porque envidian, porque desean, no del deseo ese deseo que añora, no desde ese deseo que anhela algo con fervor, pero con esperanza en el corazón. No, es un deseo desmedido, desproporcionado. Es una codicia más que una ambición. No la codicia como el mundo quiere pintarla, ¿no? Que tú tienes que anhelar y tienes que buscar y de manera que en algún momento lo vas a encontrar. No, hermanos, es la codicia que deja de lado la espiritualidad, es la codicia que abandona el matrimonio, es la codicia que no le importan los hijos, es la codicia que se abandona a sí mismo por el deseo desproporcionado de alcanzar algo que no debería de tener. Entonces, parece, hermanos, que podemos vislumbrar el problema de raíz. La ética que mueve al cristiano no puede ser la misma que mueve a una persona del mundo. Vean ustedes el versículo 2, dice: codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. La ética del mundo les enseña, hermanos, a las personas que deberían de gastar su esfuerzo y su vida en cosas que los deleiten. La ética del mundo es que tu vida debería de enfocarse en obtener lo que quieres, en darle placer a tu cuerpo y a tu vida, porque la vida es efímera. Vívela al máximo. ¿Sí conocen ese estilo de vida? Lo que los jóvenes llaman you only live once. Solo vives una vez. Entonces, vívelo en el exceso. Si uno quitara la última parte, hasta sonaría bonito, ¿no? Solo vives una vez, vívela al límite. Uno quiere pensar en que, bueno, significa esfuérzate. Significa no dejes que se te vaya el tiempo. Ojalá significara eso. Pero no, para los jóvenes y no tan jóvenes, eso significa dale a tu cuerpo toda clase de placeres, porque se te puede pasar el tiempo y no has disfrutado todo lo que esta vida tiene que ofrecerte en todos los sentidos de esa expresión. Prueba todo tipo de sexualidad, solo se vive una vez. Prueba cualquier tipo de sustancia, solo se vive una vez. Deja a tus hijos porque son un estorbo, te están impidiendo alcanzar tu objetivo. Deja tu matrimonio porque no te deja autosuperarte. Entonces uno cree que lo más importante en esta vida, lo que uno debería de priorizar por encima de todas las cosas, soy yo. Entonces este mundo nos enseña que el Dios de todas las cosas no es el Dios de la Biblia, eres tú. Y el Dios digno de toda alabanza no es Jehová, Dios de los ejércitos, eres tú. Y como eres tú, entonces, aquella situación que no te es conveniente, no la tomas. Lo que te requiere sacrificio, no lo quieres. Aquello que te dice, niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme, no sirve. Porque lo más importante eres tú. Esa es la ética del mundo. Cuando la nombro, a lo mejor algunos de ustedes dicen, no, yo no he escuchado a nadie que diga algo así de explícito. Y tal vez no lo hemos escuchado, pero sí lo hemos visto. Y muchas veces, hermanos, tristemente, así como dice el hermano Carballosa en su libro, muchas veces nosotros somos a los que Santiago se está dirigiendo, que codician las cosas que no benefician a su alma, que añoran fervientemente en un deseo desproporcionado las cosas que la Biblia condena, que queremos las cosas malas de la vida. No aquellas que nos enseñan a crecer, no aquellas que nacen de nosotros y benefician a los demás, no agradar con nuestras palabras, no ser prudentes en nuestro hablar, no amar al prójimo como a uno mismo, sino en utilizar al prójimo, en decir lo que quiero decir, en hacer lo que quiero hacer y en obtener de los demás lo que sea que a mí me beneficie. Por eso dice Santiago, ustedes intentan y no lo consiguen.
¿Sabe por qué pensamos que estos versículos se los dice Santiago a los creyentes y no a los que no tienen fe, no a los incrédulos, sino más bien a los que han creído? Porque en el mundo, hermanos, esto funciona al revés. En el mundo, tú deseas desproporcionadamente sin el Señor en tu corazón y obtienes. En el mundo, tú codicias de tal manera, envidias y matas por alcanzar lo que quieres y lo consigues. Porque las personas del mundo combaten y luchan valiéndose de cualquier medio, sea legal, ilegal, sea prudente, imprudente, ofenda o no ofenda, transgreda a otras personas o no. ¿Y sabe qué pasa con la gente del mundo? Que lo consigue. Pero funciona muy diferente para el cristiano, porque si tú como cristiano te comportas bajo esa misma ética, a ti no te va a ir bien. Tú no lo vas a conseguir. Tú no vas a alcanzar aquello que deseas desproporcionadamente. A ti no te va a ir bien si lastimas al prójimo. A ti no te va a ir bien si te vales de cualquier medio para alcanzar un fin que no te hace bien. A ti no te va a ir bien en ese intento. A ti te va a pasar todo lo contrario. Vas a codiciar y nunca lo vas a alcanzar. Vas a envidiar y nunca vas a tener aquello que envidias. Tú vas a combatir y luchar por alcanzar eso, pero tú no lo vas a conseguir. Y en eso, hermanos, hay un gran amor de Dios para nosotros. Porque las personas del mundo que sí lo hacen y lo obtienen, esa es su condenación. Que su mente reprobada alcance lo que desea. Que no haya consecuencias. Que las personas que roban y que abusan del prójimo tengan riqueza y ganancias y que sean felices en esta vida. Esa es su más grande condenación, porque su único fruto, su herencia, es esa. Que su única riqueza es una riqueza efímera, vana, que no sirve de nada, que se destruye con el uso. Pero Dios, que es grande en su amor y en misericordia para con nosotros, nos permite gozar de un privilegio hermoso, que a nosotros cuando obramos mal, sí nos va mal. Que nosotros cuando queremos desproporcionadamente, no lo obtenemos. Eso, hermanos, agradézcanselo todos los días a Dios. Que nos aleje de poder tener éxito en las cosas que queremos hacer mal. Gracias a Dios porque nos va mal si intentamos las cosas que no nos aprovechan. Eso es un signo de su amor y de su cuidado, porque el Padre no premia al hijo que se porta mal. Más bien cuando alguien obra mal y le va bien, entonces eso es una señal inequívoca de un total abandono de Dios de esa persona. De que el mundo la ha abrazado y que el mundo al abrazarlo lo interiorizó hasta lo profundo de la corrupción de este mundo. Y entonces lo único que obtiene en este mundo es su debida retribución corrompida. Pero para nosotros, hermanos, funciona otra ética diferente y es de lo que Santiago nos está hablando, no de la ética del mundo, que codicia mal, que envidia, que anhela desproporcionadamente y que lo obtiene. Santiago nos enseña una ética diferente, una ética de pedir. Es muy diferente. Dice Santiago, porque no piden. Y si piden, dice, piden y no reciben porque piden mal. Piden para gastar en sus deleites. Habrá quien podría decir, hermano, pero no Dios creó al hombre. Sí, Dios creó al hombre. No Dios lo dotó de sentidos para que pudiera experimentar la vida. Tendrías razón, Dios le dio al hombre sentidos. No Dios creó al hombre para que disfrutara de su vida y tendrías toda la razón. Dios creó al hombre para que también pudiera él disfrutar de su vida. Dios no nos creó para ser infelices. Dios nos creó para que nos gozáramos en esta vida también.
El Salmo dice que Dios creó el vino para que el hombre se alegrara en eso. ¿Sí habían escuchado eso? También Dios creó al hombre y a la mujer para que en ambos, en su relación, tanto íntima, sentimental, sexualmente, se disfrutaran unos a otros. Entonces no se trata aquí, hermanos, de que nosotros pidiendo para nuestros deleites hacemos mal, porque Dios no quiere que disfrutemos. Cuando dice Santiago que pedimos para gastar en nuestros deleites, habla de los deleites desproporcionados. Habla de darle el placer no a mi vida, sino a la carne, como a esa humanidad mía que quiere desmedidamente o desproporcionadamente las cosas que Dios creó para un fin bueno. Voy a explicar la diferencia porque creo que puede confundirse. Dios creó la sexualidad. Es buena la sexualidad. No solo diría que es buena, diría que cuando un hombre se une a su mujer y tienen relaciones maritales, están alabando a Dios. ¿Sí sabían eso? Porque Dios lo creó así. Es el orden que Él hizo. Por lo tanto, cuando sucede, Dios es alabado. El problema es que Dios creó una forma en la que eso se da y lo agrada. Pero el hombre cuando quita los componentes que Dios hizo para que lo agradara y lo hace a su estilo, para transgredir el orden que Dios impuso, pero disfrutar de la misma sensación del cuerpo, eso es un deleite carnal. No significa que la sexualidad sea mala, pero Dios puso los límites en los que Él se complace en eso. Cuando el hombre transgrede esos límites y lo hace fuera de los límites de Dios, eso es un placer de la carne. Dios creó de esa manera, hermanos, muchas cosas. Otro ejemplo que ya di es el alcohol. Dios le dio la idea al hombre de inventar cosas como el vino. Y el vino en ninguna forma, hermanos, es mala. Si tiene dudas, lea usted cuando el Señor Jesús dice que ninguna cosa que entra en el hombre lo corrompe, sino lo que sale del hombre. Entonces ni la cerveza, ni el tequila, ni el vino, hermanos, son pecado, son cosas. Pero Dios dio un orden para ese tipo de cosas. Y entonces las personas que podían disfrutar en su medida de esas cosas transgredieron la barrera que Dios puso hasta perderse en el alcohol, hasta embriagarse de manera en la que hacen cosas imprudentes, hasta vertir su vida en eso y encontrar en eso relajación a sus problemas, olvidarse de su familia, olvidarse de las cosas y entonces en eso corrompieron algo que Dios hizo para el disfrute de la vida del hombre. Es eso lo que Santiago está diciendo. Ya no me voy a ir tanto entre las ramas, pero Santiago está diciendo que cuando nosotros buscamos de esa medida, entonces es cuando obramos mal y cuando no recibimos. Porque pedimos no para agradar a Dios, sino para gastar únicamente en nuestros deleites carnales, desmedidos, que transgreden los límites de Dios. De manera entonces que cualquier cosa que yo le pido a Dios, tengo que analizar por qué la estoy pidiendo. ¿Qué sentido hay detrás de las cosas que le pido a Dios? Porque el versículo es muy claro y nos podemos identificar con eso. Pedimos cosas y no recibimos, intentamos y no obtenemos, ambicionamos cosas que luego nunca obtenemos. ¿Por qué pasa? Y hay quienes dicen, yo sí lo oro al Señor. Bueno, si tú no eres de las primeras personas, piensa en las segundas. No las que lo intentan y no lo consiguen, las que piden y no obtienen. Si yo le pido a Dios y no obtengo, debería de preguntarme por qué. Esa pregunta debería de llevarme, entonces, en oración, a preguntarme por qué y analizar de fondo por qué quiero las cosas que quiero, por qué busco las cosas que busco, por qué intento lo que he estado buscando. Y eso, hermanos, lo podemos aplicar en cualquier cosa de nuestra vida. Usted pídale a Dios un mejor trabajo y si no lo obtiene, pregúntese por qué. ¿Por qué pides un trabajo diferente? ¿Buscas en ese trabajo adorar a Dios, servirlo? Tal vez tener más tiempo para consagrarte,
tal vez edificar tu vida, tal vez construir una relación mejor en casa. Y entonces tal vez llegues a la razón de fondo. Solo quiero más dinero. Solo quiero darme placer a través de tener un éxito personal que nada tiene que ver con Dios. Tal vez ese trabajo ni siquiera me permitiría consagrarme. Tal vez ese trabajo incluso me aparta de mi familia. Tal vez ese trabajo no tiene ninguna relación con los valores cristianos. Y por eso el Señor no te lo concede, porque pides mal. Hay solo dos razones, dice el hermano Evis Carballosa, para que Dios pueda no estar contestando tu oración. Una es porque no es el tiempo en el que lo deberías de tener. No estás listo. No has pasado las debidas pruebas para alcanzar eso que has pedido. O la segunda razón es que no estás pidiendo lo que es agradable para tu vida. Entonces, dos cosas. O no es el tiempo. Tienes que seguir orando, tienes que seguir poniendo tu vida en consagración a Dios, tienes que seguir sirviendo y adorando a Dios a pesar de no tenerlo, saber estar feliz con lo que tienes y esperar el tiempo indicado. O definitivamente estás pidiendo algo que nada tiene que ver con lo que Dios quiere para ti. Fíjense entonces la diferencia de la ética del mundo a la del cristiano. El mundo le enseña a las personas a buscar, anhelar, codiciar de manera desmedida hasta que lo alcancen. Y más bien la palabra nos enseña a pedir buscando de Dios dirección para que pidamos como conviene, para que nos sometamos todo el tiempo a la voluntad de Dios, para que interpretemos si es lo que Dios quiere de nosotros o no. No significa eso que no busques, que no trabajes, que no te esfuerces. Pero fíjense en la raíz, ahí está la situación. Estamos viendo el problema de raíz. La raíz del problema es que el hombre quiere darse placer a sí mismo y busca desmedidamente y no lo consigue. Pero si nosotros cambiamos la raíz, buscamos la voluntad de Dios, nos entregamos en voluntad al Señor y buscamos todo lo que Él quiere para nuestra vida, entonces nuestros esfuerzos son enfocados hacia una cosa muy diferente. Y entonces a su debido tiempo lograremos aquello que nuestro corazón desea porque ha sabido desear lo bueno de Dios. Y luego esos versículos que la gente tiende a repetir tienen sentido. Y Dios te concederá los deseos de tu corazón. Y uno dice, yo codicio y deseo muchas cosas en mi corazón. Pero lo que tu corazón desea, cuando tu corazón se ha sometido en voluntad a la de Cristo, esas son las peticiones que el Señor te concede. Las que han sido sopesadas en su presencia. Las que se han doblegado y se han arrodillado ante su Dios y le han dicho, Señor, ¿qué debería de querer? ¿Qué debería de anhelar? ¿Hacia dónde debería dirigir mi vida? Postro eso, Señor, a tu presencia y entonces el Señor te concede las peticiones de tu corazón, cuando esas peticiones concuerdan con las que Él quiere para ti. Entonces, hermanos, es una cuestión de raíz, tiene que cambiar la raíz de nuestra ética. Continúa el versículo diciendo, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es un versículo muy citado, pero vean ustedes entonces el contexto, porque el contexto aquí es fundamental. Estamos hablando de la ética. Dice entonces Santiago, primero, la palabra que usa, ¿no? Para describir a las personas que siendo cristianas buscan cosas que le dan placer a la carne y anhelan cosas que le dan placer a la carne. Santiago las llama adúlteras. El adulterio, hermano, es el pecado de tener una relación matrimonial con alguien y practicar
tanto el romance como las relaciones sexuales con otra persona ajena al matrimonio. Eso es adulterio. Es decir, es engañar a tu pareja. ¿Sí? En pocas palabras. Entonces lo que Santiago está diciendo es que cuando nosotros nos comportamos como las personas del mundo y queremos alcanzar nuestros deseos carnales desmedidamente, cuando codiciamos y anhelamos, estamos siendo infieles. Cuando toda tu fijación es en las cosas del mundo para darle placer a tu carne, básicamente estás siéndole infiel a Dios. Por eso Dios no te lo concede, evidentemente. Y entonces Santiago, como si estuviera diciéndonos algo que debería de ser muy lógico, hace una pregunta. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? La respuesta lógica sería, por supuesto que lo sé. Entonces, si lo sabes, si es algo lógico, ¿por qué añoras y deseas con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todas tus ganas, cosas que te apartan de Él? Entonces Santiago te recuerda que si tú deseas el mundo, por ende, estás siéndole infiel a Dios y te enemistas con Dios. No pienses jamás que esas dos cosas en algún momento van a empatarse. El mundo no puede tener nada que ver con Dios, son agua y aceite, no se pueden mezclar. Tú puedes poner en un vaso la mitad de agua y la mitad de aceite y mezclarlo por mucho tiempo, pero en el momento en el que lo vuelvas a dejar, va a volver a separarse. No pueden unirse, no pueden juntarse. Y no te engañes pensando que sí. Si tú actúas mal y deseas para los placeres de tu carne y no consultas a Dios, no creas jamás que al final de cuentas vas a agradar a Dios. Alguna vez lo dije. No creas que apartándote del camino recto y yéndote en sentido curvo, en algún momento vas a encontrarte en el camino que hubieras alcanzado si hubieras hecho caso a Dios. Y entonces Dios te va a ver llegar, ¿no? Por el camino sinuoso y va a decir, bueno, diste aquí de todos modos, ¿no? Entonces no pasa nada, no hay problema. Yo siempre quise que llegaras aquí, me desobedeciste, pero aquí llegaste. No, hermanos. Si tú estás tan empeñado en alcanzar los placeres de tu carne, eso no va a agradar nunca a Dios. No se pueden mezclar. Dice, por lo tanto, Santiago, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahí habla, hermanos, de una actitud activa. Cualquiera pues que quiere. Es decir, Santiago no le está hablando a la gente del mundo. Ellos no pueden querer más que el mundo. Ese es un buen tema para otra ocasión, ¿no? Pero al respecto les recomiendo a Agustín de Hipona, él habla mucho al respecto. Pero el mundo no puede querer más que el mundo. Una persona sin Cristo solo quiere las cosas que no son de Cristo. Pero a nosotros, Santiago nos dice algo muy diferente. A nosotros nos dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Quieres las cosas del mundo, los placeres de la carne? Entonces tú mismo te quieres hacer amigo del mundo. Y si te quieres hacer amigo del mundo, entonces tú mismo estás actuando en contra de Dios. No puedes reconciliar estas dos partes. Dice el versículo 5, ¿o piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago nos recuerda que el Espíritu Santo que está en nosotros es un Dios terriblemente celoso. Él no quiere compartir la habitación de tu corazón. Él no quiere tener una parte de tu tiempo. Él no quiere tener una parte de tu voluntad. Él quiere ser lo único en tu vida.
Ahora hay quien podría decir que en eso, pues entonces mejor me quedo en donde estoy, ¿no? Si le voy a dar placer a mi carne, a mi vida, y voy a encontrar en eso éxito y cosas que le agraden a mi vida, pues mejor no me hago cristiano. Si yo quedara en los versículos ahí, pues podríamos decir eso y cerramos aquí y nos vamos todos. Pero el versículo siguiente es sumamente importante, porque él dice, pero ese Espíritu Santo que quiere ser lo único en tu vida, ese Espíritu Santo que te anhela celosamente, que no quiere compartir tu vida, ni tu tiempo, ni tu mente, ni tu corazón, ese Espíritu Santo que es celoso en gran manera, dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, hermano, que para aquellos que le regalan su voluntad, su corazón, su mente, su tiempo, su todo al Espíritu Santo, encuentran mucha mayor riqueza, gracia, plenitud de gozo, felicidad, plenitud en el corazón y en la voluntad. Encuentran todo eso mucho más abundantemente en el Espíritu Santo que lo que jamás podrían encontrar si siguen los placeres de su carne. Básicamente, entonces Santiago está diciendo, codicias, deseas, añoras, anhelas de una manera desproporcionada cosas que no le van a dar la satisfacción plena a tu vida. Pero si en lugar de eso buscaras al Señor y le dieras tu voluntad al Espíritu Santo, Él te daría todo eso que tú necesitas en plena abundancia. No aquello que tú crees necesitar, no aquello que tú crees que le va a hacer bien a tu vida, sino que el Espíritu Santo te va a conceder todo aquello que sí necesitas, que sí te da plenitud, que sí te hace feliz. Todo aquello que sí te construye, que sí edifica tu vida. Por eso dice, Él da mayor gracia, es decir, le da más regalo de gozo, de plenitud. Por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque el soberbio es el que se identifica más con la persona del mundo, que no escucha el consejo, que quiere lo que su cuerpo quiere y solamente quiere satisfacer los deseos de su carne. No importa el medio, no importa la manera. Él tiene un plan bien estructurado de satisfacer sus propios deseos y no escucha la voz de Dios. Entonces Dios le da cabida a su perdición y permite entonces que se vaya por el camino que Él quiere. Un camino que al final, hermanos, termina sin ninguna recompensa. Todo lo que alcanzó a acumular en este mundo será quemado el día del juicio y su alma será echada en el lago de fuego en donde no hay más oportunidad de salvación. Pero para el que cree en el Señor Jesucristo, aquel que es humilde, ¿humilde en qué sentido? Humilde en el sentido de que se niega a sí mismo, que va a la presencia del Espíritu Santo, que le entrega su voluntad. Entonces esa persona recibe la gracia de Dios, la plenitud, la satisfacción, el gozo, la felicidad. No en las frivolidades de esta vida, sino en el mismo Espíritu Santo que vive en su corazón. Y entonces, hermanos, tal vez el Señor le conceda beneficios de esta vida también. Tal vez el Espíritu Santo le conceda ese trabajo, ese vehículo, tal vez le conceda esa oportunidad de viaje, esa familia, ese matrimonio, esa relación con sus hijos, no desde el camino corrompido que lleva a la perdición, sino desde el camino de la salvación en donde hay edificación, en donde sí construye. Porque al final, hermanos, y esto lo voy a decir ya para terminar, porque aún hay cosas que hablar de los pasajes, pero lo dejaremos para la siguiente ocasión. A final de cuentas, hermanos, Dios no es un Dios que quiere que vivas en la vida aburrida, plana, sosa, triste, desdichada vida. El mundo quiere que pienses eso, pero eso no es cierto. Dios quiere que vivamos nuestra vida en plena abundancia. No me refiero a la abundancia económica, me refiero a la abundancia de verdadera felicidad, de plenitud, de confianza, de seguridad. De manera que la gente del mundo dice que si te acercas a Cristo vas a vivir todo eso, ¿no? Soso, plano, aburrido, sin sentido.
Pero la persona que realmente conoce a Cristo, que le entrega su vida y que acepta al Señor en su corazón, encuentra todo lo diferente. Una vida, llena del color que nunca vio, llena de la felicidad, llena de la plenitud, llena del entendimiento, del propósito, de un trabajo no que se desvirtúa en la nada, un trabajo que gana, que construye. De manera entonces, hermanos, que aquel que es verdaderamente cristiano no puede ser identificado con alguien infeliz. No hay tal cosa, al menos en teoría, como el cristiano infeliz. Si has creído en Cristo, has conocido la raíz del gozo pleno. Por lo tanto, entonces cuando conoces a Cristo y le entregas tu voluntad, tal vez te das cuenta que aquello que tanto habías anhelado y querido realmente no es tan importante. Realmente no es lo que necesitas. Y el Señor te presenta que sí necesitas, que sí te hace bien. Muy bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí por esta ocasión, hermanos.